Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya hemos probado que funciona perfecta la conexión con Martín. Eh, bueno, vamos a ir conectándonos de a poco. Ahora sí es el bueno. Ya nos vamos a ir conectando con el doctor Martín Sabelli para hablar un poquitito de litigación, hablar desde la perspectiva de la defensa, algo que realmente nos falta trabajar, ir viendo eh, en lo que venimos trabajando, venimos trabajando bastante cuestiones más técnicas y hemos visto un poquitito de lo que va siendo eh, toda esta actualidad de la justicia en la pandemia, que fue con la charla tanto con Gonzalo, nuestra primera charla, donde bueno, tuvimos un público bien variado de toda Latinoamérica, Honduras, Cuba, México. Y hoy ya estamos empezando a hacer un poquitito federal, ya tenemos algunos desde Santa Fe que nos están siguiendo. Así que esperamos que en breve vaya conectándose Martín Sabelli y arrancar lo que va a ser nuestra charla de hoy, ya con una mirada un poquito más puesta en una de las partes, en la defensa, pero también vamos a escudriñar un poquitito nuestro sistema acusatorio, cómo venimos, cómo lo ve él que viene haciendo capacitaciones en toda Latinoamérica, que viene trabajando mucho con ADEPRA, con la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina. Y acá es bien como lo tiene apuntado Gabriela, todos aquellos que quieran ir haciendo preguntas o dejarle sus saludos al doctor Sabelli, pueden ir. Hola Martín. Hola, ¿estoy? Sí, 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 sí. ¿Qué Bárbaro. tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Acá ya te está mandando saludos desde provincia de Buenos Aires. Gabriela Chaumey. ¿Qué tal, Gaby? Acá se unió Claudia Carvajal también. Hola. ¿Qué tal, Claudia, dijiste? Sí. ¿Qué tal, Claudia? Bueno, no sé si tenés activo por ahí el chat que van apareciendo Sí, de... pero poder manejar tanta información es algo de gente joven. Oh, gracias. ¿Eh? Este, Nosotros los viejos no tenemos tanta calle, tanta cintura para manejar toda la tecnología. acá te están Como mandando bien lo saludos. sabes, Guillermo, como bien lo sabes. Sí, María Paz Rodríguez Enese te está mandando saludos. ¿Qué tal, Paz? ¿Qué tal? Cristina Río también, desde Hola, ¿qué San tal, Juan. Cristina? ¿Qué tal? Hola a Así que todos. bueno, se está armando bastante federal. Bueno, la convocatoria también así lo hace. ¿Qué hora es allá, Martín? 5 de la tarde, 17 de la tarde. Está bien, eran cuatro Siempre, horitas. Sí, está ahí la duda si eran cuatro, si eran cinco. claro. Ya. Son 4 horas y no me acuerdo en qué época son 5, pero no importa, no importa, estamos conectados. Sí, 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 bueno, esto es lo que podemos lograr en este tiempo. Bueno, acá se están también desde La Serena. ¿Quién está? Ay, no, me sale, está con un seudónimo. Sí, no veo el nombre. Roal Florencia, Ah, pero Rosita.
Rosita, ¿puede ser? Puede ser, Rosita puede Álvarez, ser. defensora conocida de La Serena, la ciudad de iglesias. Sí, este, también, eh, bueno, se van uniendo de todos lados, che, de todas las latitudes, y eso está muy bueno, porque lo que vamos a hablar es bastante transversal, no es que se vincula solamente a un, sí, Rosita Álvarez de La Serena, ¿Qué tal, Rosita? eh, desde un solo lugar, sino eh, que todo este proceso de reforma que se está llevando en América Latina eh, es muy fuerte y está calando hondo ya en nuestro país. Vos estuviste haciendo bastantes capacitaciones para ADEPRA. Bueno, de ahí que te veníamos siguiendo el año pasado, tratando de poder llevar ahí. Acá Fernando Lodeiro también se unió. Hola, Fer, eh, ¿qué tal? este, y que, bueno, la idea era hablar un poquitito de este tema, de cómo ves la defensa en esto bueno, del trabajo del sistema acusatorio, las bases del principio de igualdad y las dificultades que asume la defensa privada en lo que es la instauración del sistema acusatorio, eh, que viene remándola atrás contra la acusación que tiene todo un aparato a su disposición. Sí, sí, bueno, hay diferencias de recursos, también diferencias, digamos, jurídicas o legales que juegan en contra de los defensores, pero hay que empezar, creo yo, con las diferencias culturales. En parte, eso tiene que ver con nuestra actitud como defensores y en parte tiene que ver con la actitud del sistema, de los otros operadores, y también tiene que ver con las expectativas y la cultura de la sociedad, que entre otras cosas no solo desconfía mucho en el sistema de justicia penal, sino también desconfía en particular en los defensores. De paso, Bueno, por ahí en general del abogado también. ¿cómo? Por ahí también es en general desconfiar del abogado más que Sí, del rol de defensor. sí, pero yo creo que no solo acá, pero allá hay una desconfianza mayor en el defensor. Y, por ejemplo, existe esta idea muy común de que el defensor puede asesorar a su cliente a mentir. Ah, Ahora, famoso derecho a mentir o no. claro, yo he mirado, he revisado códigos de ética en Argentina porque hay, y a mí yo no veo dónde se permite eso. Yo veo que hay una norma que impide el castigo de un acusado si se cree que esa persona miente en su defensa, pero para mí eso no es una norma que permite que el abogado defensor asesore en su cliente en cómo mentir. Sin embargo, eso existe, esa idea en la sociedad. Yo creo que esa idea juega muy en contra de los defensores, no solo porque socava nuestra credibilidad, nuestra confiabilidad, y por lo tanto nuestra integridad y nuestra capacidad de persuadir, sino porque realmente hace que cualquier testimonio del acusado tenga muy poco valor. Si el jurado o el juez piensa que esta persona
puede mentir y sabe que puede mentir y fue asesorado en la mejor manera de mentir, eso juega muy en contra de nosotros. Así que eso es un buen punto para entrar en la discusión más amplia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista inquisitivo, desde la vieja escuela, uno podría decir, no toque eso, no queremos perder eso porque es una ventaja Claro. para la defensa. Y quizás en un viejo sistema donde no teníamos que dar la cara en audiencias orales, donde no teníamos que dar la cara a jurados, una defensa puramente técnica podría ser más útil. Pero cuando tenemos que dar la cara y explicar lo que pasó a un jurado, lo que es la realidad del mundo, si nosotros no tenemos una historia de inocencia, no digo una historia en la forma de inventar algo, sino una explicación real, una historia real de lo que pasó, creíble, y no la podemos transmitir como voceros creíbles, íntegros, vamos a perder. Así que tenemos que empezar a eliminar las diferencias en persuasión que tenemos entre los fiscales y los defensores. Una de ellas tiene que ver con esta norma o esta cultura de que somos menos confiables, podemos mentir. También tenemos que eliminar las diferencias que tienen que ver con nuestra posición estratégica. Por ejemplo, tenemos que poder hacer las preguntas que son necesarias para confrontar a un testigo. Aunque la fiscalía ya ha hecho preguntas parecidas, no nos pueden, y muchos jueces lo hacen, nos cierran la puerta y dicen, el fiscal ya lo preguntó. Eso no es justo. Nosotros tenemos que tener las mismas oportunidades y otras oportunidades para establecer eso. Totalmente. También tenemos que tener una igualdad de armas en cuanto a investigación. Ahora, en la realidad actual y cotidiana, los defensores no tienen la capacidad de investigar, porque no existe una profesión, por ejemplo, de investigadores. Aún si existiera, no existen los recursos en las defensorías para hacerlo. Aún si existiera la profesión y si existieran los recursos, muchos jueces van a negar la presentación de esa información. Por ejemplo, si yo descubro que el testigo principal de la fiscalía mintió 10 veces solicitando un préstamo, supongamos un caso de cuello blanco, y mi cliente está acusado de un delito de cuello blanco, y el testigo principal es un socio de mi cliente, y yo descubro que esta persona en 3 solicitudes para préstamos a un banco mintió 10 veces para solicitar préstamos que de otra forma no hubiera recibido, yo quiero presentar eso, yo no sé cuántos tribunales me lo van a dejar presentar, ¿cierto? Hay muchos tribunales, no, eso no es necesario, eso es irrelevante, no tiene que ver con el caso, estás violando el derecho del testigo. Hasta defensores argentinos me han dicho eso. Cuando en la escuela de defensores, por ejemplo, que hacemos todos los años, salvo este año, ojalá lo podamos hacer a fin de año, en algunas demostraciones, cuando yo hago una demostración de un contra, por ejemplo, con un testigo de la fiscalía, y voy al grano para demostrar que esa persona no creíble, por ejemplo, con un antecedente anterior que tiene que ver con su credibilidad, hay algunos defensores argentinos que me dicen, no, pará, porque estás violando el derecho de ese testigo. Y acá, esa es una norma que hay que romper, porque en un juicio oral lo que está en juego no son los derechos de un testigo, es la libertad de tu cliente. Así que imagínense, si hay defensores que no están cómodos en desacreditar a un testigo de la contraparte porque no lo quieren victimizar como testigo, imagínense las actitudes de algunos jurados, jueces y fiscales. Y lo que tenemos que hacer en cierta medida es romper esta idea de que no podemos salir a jugar fuerte y de forma ética. Y tenemos una gran desventaja en Argentina y otros países latinoamericanos que vale la pena subrayar. Y esto tiene que ver con el hecho, es un hecho histórico,
voy a hablar como un académico abstracto inútil por un segundo, y después voy a volver a la tierra. En América Latina copiamos las constituciones de Estados Unidos, ¿cierto? Muchos países Sí, copiaron la Constitución de Estados Unidos. Pero ¿dónde están los derechos, las garantías de los individuos en la Constitución norteamericana? ¿Dónde están? ¿Están en la Constitución? No. Están en las primeras 10 enmiendas que fueron ratificadas en el mismo momento que la Constitución, pero no son, sí ahora son teóricamente parte de la Constitución, pero no son parte de los artículos de la Constitución. Y en Argentina y otros países copiamos la Constitución sin las enmiendas. Y lo que más se perdió ahí es el concepto más fundamental de la defensa, que es el derecho de confrontación que está en la sexta enmienda. Ese derecho de confrontar a un testigo es lo que más me apoyo, y no solo yo, pero todos los defensores en Estados Unidos. Y no existe ese concepto de la misma forma en América Latina. No existe una jurisprudencia para apoyarlo, y hay que desarrollar eso. Ahora, yo sé muy bien que existe el no, concepto de debido proceso, ya está solucionado. y que el debido proceso es parte, por ejemplo, de los tratados internacionales, también de la Constitución argentina. También existe el derecho de interrogar al testigo de la contraparte. Pero confrontación va mucho más allá, es mucho más fuerte que interrogar o debido proceso. Y es un concepto que hasta ahora no ha sido desarrollado en nuestros países. Y como bien saben los defensores que han atendido la escuela de defensores, yo veo, por ejemplo, el nombre de Laura, también Paula Lagos y otros, que yo creo que aparte de ser muy buenos litigantes dentro del marco de un juicio oral, aparte de saber cómo seleccionar un jurado, aparte de saber cómo hacer un buen alegato de apertura, aparte, hola Norma, veo que me estás saludando, aparte de saber hacer un buen contra, un buen directo, una buena clausura. Bueno, de hecho no importa la clausura mucho, porque si no ganaste el caso ante la clausura, no importa. La ficha tiene que caer durante el contra o el directo y no al final del juicio. Pero aparte Claro. de dominar todas esas técnicas, aparte de todo eso, tenemos que poder armar una estructura procesal necesaria para llegar a un juicio de una forma preparada. Y eso no existe ni en Chile, ni en Argentina, ni en ningún otro país latinoamericano. Porque no tenemos desarrollado hasta ahora, aunque hay gente que lo está trabajando, una costumbre y una práctica y una destreza avanzada de litigio estratégico. Así que, por ejemplo, algo que siempre nos va a matar, es el hecho de que tenemos que litigar culpabilidad y castigo en el mismo proceso. ¿Cómo podés hacer eso sin contaminar la decisión de culpabilidad si también te estás pidiendo un castigo reducido y tenés que discutir otras condenas que a lo mejor no son? Esas cosas hay que separarlo. Así que hay que litigar eso, hay que a nivel constitucional decir, esto no puede ser, estas dos cosas tienen que ser separadas. Y hay muchísimos temas que hay que litigar para crear una estructura necesaria. Una de las normas más fundamentales en Estados Unidos, a mí me contratan muchas veces, contratar entre comillas, porque casi siempre es gratis, por mi posición en el grupo de defensores de la Asociación Nacional de Defensores, para escribir declaraciones apoyando a defensores. Y algo que siempre tengo que hacer son declaraciones que tienen que ver con la obligación de la defensa de exigir que la fiscalía entregue información, que lo que llamamos Brady information, información exculpatoria, decimos en inglés, información que demuestra la inocencia o menor culpabilidad de un cliente.
que la fiscalía la tiene muchas veces y nosotros no la tenemos. 네, ¿Por qué la tienen? 네, Porque hablan 네. con testigos y estos testigos pueden dar información a la fiscalía que no me dan a mí, porque yo no los conozco, nunca hablé con ellos, porque son parte de la preparación de la fiscalía. ¿Y qué pasa con eso? La fiscalía no puede ocultar esa información, porque el deber del fiscal, el deber de Estado, no es ganar a todo costo. No es ganar a todo costo, es hacer justicia. Y yo estoy seguro que todos los días, ahora mismo, este segundo, hay algún fiscal escondiendo información. ¿Por qué? Porque no lo estoy culpando de forma individual. Es que la cultura y la estructura de nuestro sistema no ha enseñado otra cosa. Yo sé que hay fiscales muy éticos que no lo hacen, pero también hay fiscales que lo hacen porque no hay una costumbre de buscar información de inocencia o de menor culpabilidad y de costumbre compartirla con la defensa. Pasa muchísimo acá en Estados Unidos y es algo que tenemos que constantemente luchar contra eso. Así que, volviendo un poco al punto central, el punto central es, podemos ser excelentes dentro del marco de un juicio oral y podemos capacitarnos día y noche sobre las destrezas de un juicio oral, pero también como defensores tenemos que laburar para construir un mejor sistema. Y eso requiere reglas de ética, reglas de evidencia y litigar temas estratégicos constitucionales para poder hacer nuestro trabajo. Acceso a recursos para investigación, tener capacidad de investigación dentro de nuestro caso. Sacar la figura del perito oficial. El perito oficial no tiene nada que ver con un nuevo sistema acusatorio adversarial, porque si pones un perito oficial, que realmente es un perito de la fiscalía, no lo podés desacreditar porque es oficial y tiene un peso mucho mayor de lo que... Los peritos siempre tienen mucho peso, los expertos mucho peso, pero si le decís, aparte de ser un jurado o un juez, aparte de ser un perito, es oficial, es casi imposible rebatir lo que esta persona va a decir. Así que nosotros tenemos que luchar para que los testigos no sean de la fiscalía o del tribunal, pero que sean de cada parte y sean ofrecidos. Hay muchos temas de litigio estratégico constitucional que hay que hacer y que yo no veo que existe una institución en Argentina que está haciendo eso, y yo realmente es algo que yo he sugerido mucho a EDEPRA que lo haga, y ADEPRA creo que lo está considerando cómo hacerlo, y de hecho ADEPRA tiene algunos proyectos de litigio estratégico muy, muy buenos y necesarios. Eso le estoy dando mimos a ADEPRA, ¿eh? Ahora con la misma mano le voy a retar un poco de este sentido. No de mala forma, pero de hermano con ojos yanquis. Y no es algo que he ocultado. Yo se lo he dicho muchas veces a Lorena, a Fernando, a Gabriela, y es lo siguiente, que en la medida que existe una brecha entre los abogados, los defensores oficiales y los defensores particulares, va a ser muy difícil subir el nivel de la defensa, porque un grupo no puede subir si el otro grupo lo está bajando. Y históricamente ahora en Argentina, por el poder de la Defensoría Oficial, tiene muy alto nivel. Y los defensores particulares muchas veces estamos solos. Yo digo estamos porque ahora soy particular. Fui defensor oficial federal y estatal mucho tiempo, pero ahora estoy solo. Y lo que yo veo es que cuando estás solito ahí afuera, si no tenés una organización que te respalde, estás muy solo y podés hacer muy, muy poco. Y yo creo que, por lo tanto, en Argentina, en la medida de que los defensores oficiales están luchando separados de los defensores particulares, que tienen menos recursos, menos respaldo, sin una estructura, no por culpa de los defensores particulares, pero los defensores particulares no van a poder apoyar esta mejora de los defensores oficiales,
y por lo tanto eso va a retrasar los avances que estamos viendo. Así que yo realmente creo que de alguna forma, y yo el año que viene, salvo que me hagan juicio político, y hay muchos motivos para hacerme juicio político y sacarme rajando, salvo que me hagan este juicio político, voy a ser presidente de la Asociación Nacional de Defensores de Estados Unidos. Y ahí los defensores oficiales y particulares somos la misma organización. Tenemos más de 10.000 miembros, por lo tanto. Y tenemos mucho peso, y por eso nos invitan a testificar en el Congreso, siempre nos buscan para comentar, porque somos todos, porque estamos unidos. Y yo entiendo que en Argentina hay problemas estructurales, así que esto no es una crítica hacia DEPRA, pero es algo que yo realmente creo que hay que mirar y de alguna forma, no sé cómo, atarlo con alambre, como dicen en la Argentina, ¿cierto? De alguna forma hay que solucionar esto porque nos estamos quitando poder si no estamos totalmente unidos. Martín, o sea, esta cuestión de que exista la defensoría dentro de la estructura de la procuración, de que hay muchos lugares donde todavía la defensa forma parte de la procuración y es el jefe del defensor, es el procurador, que es el jefe de los fiscales. Toda esta falta de la cultura que venías diciendo vos, de separar esto de la defensa y de poder darle el rol que tiene que tener realmente. Totalmente de acuerdo. Entiendo que en algunas provincias eso está cambiando. Entiendo que hay mucha resistencia a eso. No importa lo bueno que sea un procurador, es un conflicto de interés. Lo mismo digo, que también es obvio, porque esto no es física cuántica, ni las destrezas, ni estas estructuras son física cuántica. El hecho de que hay defensoras de víctimas dentro de defensorías, porque son intereses también contrapuestos. Y no puede ser que la misma persona está diciendo cuánto presupuesto doy a este abogado o esta abogada, cuánto doy para la defensa de esta víctima, a la defensa de este acusado de victimizar a esta persona. Son intereses contrapuestos, no pueden ser parte de la misma defensoría, porque son conflictos de interés. Lo mismo digo con un abogado que representa más de una persona en una causa. Para mí es imposible, acá es directamente una violación de un código de ética en los casos penales, en los casos civiles no. ¿Por qué? Porque cuando te llega un caso con 2 personas o más de 2 personas a tu escritorio al principio, no sabes nada. No sabes si en un día, una semana, o 2 semanas, o en un año, te vas a dar cuenta que hay 2 intereses muy contrapuestos. ¿Por qué no lo sabes? Porque todavía no tenés una relación de confianza con los clientes. Así que un cliente puede ser el jefe y el otro puede ser un soldado, el general y el soldado. El soldado no te va a decir enfrente del jefe, del general, o el primer día, no te va a decir, che, Martín, ese tipo es el capo y me obligó a hacer algo. ¿Cómo puedo yo aceptar la defensa de 2 personas existiendo la posibilidad de que van a tener defensas contrapuestas, contradictorias? No lo puedo hacer. Y si esperamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, o durante el juicio, y de repente salta esta diferencia, ¿qué pasa? Tenemos que empezar de nuevo. Porque ahora yo no puedo representar a uno, porque ya tengo las confianzas, los secretos del otro. Y eso, así que acá hay una norma muy fuerte de ética. Así que como dije antes, realmente una de las condiciones estructurales para rescatar nuestra credibilidad y hacer nuestro trabajo a nivel cotidiano es tener códigos de ética claros y aplicables y aplicados. Si no tenemos eso, no solo la sociedad no va a tener confianza en nosotros, sino también nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Yo tengo que poder decir a mi jefe, yo no puedo aceptar estas 2 personas, porque no sé si los intereses van a ser contrapuestos o no. Y acá mi concentración, mi especialidad
y andá a preguntar a mi mamá cómo llegué a tener esta especialidad, pero yo represento, mi especialidad son pandilleros acusados en penas de muerte, muchos de los cuales han matado policías. Así que imagínate esa especialización profesional. Pandilleros en casos de pena de muerte que matan a policías. Es un, es un tema. Pero en esos casos son pandillas y hay intereses muy contrapuestos y distintos. Sí. Y una persona puede ser culpable de esto y otra persona ser miembro de la pandilla y no culpable de esto, pero de esto, o no culpable para nada. Y tenemos que tener estructuras que permiten a los defensores responder directamente a los intereses de los acusados y no los intereses de la defensoría de querer asignar un abogado a 4 personas o del sistema de seguir adelante porque es más barato para el sistema contratar un abogado que 4 abogados. ¿Y quién tiene que luchar para esto? Los fiscales no van a luchar para esto, los jueces no van a luchar para esto, nosotros los tenemos que hacer. Y a veces la audiencia va a ser la Suprema Corte de Argentina, a veces puede ser la Corte Interamericana. Hay que buscar formas de litigar esto de la mejor forma para poder avanzar. Y no es de un día al otro, aunque yo siempre digo que a veces parece que hay poco cambio y de repente hay un salto. Como Laura o Paula o otra gente que asistió a la Escuela de Defensores sabe, yo siempre digo que cuando yo era un poco más joven, yo pensé que nunca va a haber un presidente africano-americano. Y pasó de un día al otro en Estados Unidos. Ahora, ¿eso significa que el racismo no existe en Estados Unidos? No, para nada. Pero podemos avanzar. Podemos avanzar de formas muy concretas, pero tenemos que enfocarnos en esto. Y yo creo que está muy bien concentrarnos en destrezas de litigio de juicios orales. Pero también tenemos que prepararnos y empezar a litigar estratégicamente para cambiar las condiciones de litigio. Tenemos que asegurar que la cancha sea una cancha marcada y una cancha en la cual los dos equipos pueden jugar, que no sea una cancha donde nosotros estamos subiendo y los otros bajando. Ahora como una nota de pie, quiero agregar acá que yo sé que ahora no es el momento casi para decirlo, porque estamos todos lidiando con el tema de COVID. Pero la realidad es que a lo mejor sí es el momento para decirlo, porque los momentos de crisis son los momentos para aprovechar el cambio. Los que están en contra de lo que nosotros queremos están tratando de aprovechar el cambio con juicios virtuales. Están tratando de esta forma, usando el COVID, para desarmar las estructuras presenciales de confrontación y de juicios orales necesarias para que hagan juicios, para que poder hacer juicios justos. Si no me creen a mí, pregunten a nuestros colegas, no sé quién más, aparte de Rosita, está nuestros colegas chilenos, porque eso es exactamente lo que pasó en Chile. Muchos avances y después los jueces en Chile y los fiscales aprovecharon para tratar de desarmar las ventajas de juicios usando reglas técnicas. Por ejemplo, reducir el espacio de tiempo de un juicio. Un juicio de 2 horas no es un juicio. En Chile hay juicios, ¿no es cierto? Rosita, no sé quién más está de Chile, es así, ¿cierto? Que hay muchos tribunales que han comprimido el tiempo de los juicios. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Teóricamente no restringen el contraexamen, pero dejan poco tiempo y eso prácticamente elimina el contraexamen. Así que nosotros tenemos que no solo tratar de aprovechar esta situación del COVID, sino también tenemos que ser muy conscientes que del otro lado están tratando de hacer exactamente lo mismo. Martín, y yendo un poquitito a eso, todo este periodo que venimos con la cuarentena, a uno también le da por comenzar a mirar que lo que hay varios colegas que han frecuentado o tratado de transformarse en influencers y
vi algunos colegas defensores, sobre todo en México, donde están bastante avanzados, digamos, de nosotros en cuanto al proceso acusatorio, tratar cuestiones como echar por tierra la teoría del caso y hablar solamente de estrategia, como que la estrategia y la teoría del caso están reñidas entre sí y que para la defensa lo único que sirve es trabajar estrategia, no teoría del caso, y estrategia como la de estar basado en el estado de inocencia, que es solamente deber del fiscal, la de destruir ese estado, la orfandad probatoria o la errónea aplicación del derecho, pero como recurso, no como ya una estrategia del juicio, sino como una estrategia, digamos, hacia el recurso recién, es decir, traspasar todo el juicio, tener una condena y esperar ahí, ni siquiera trabajar examen, ni trabajar contra examen, porque se basa solamente en una estrategia de orfandad probatoria. O sea, la labor del defensor basada en una estrategia y no en una preparación del caso, no en una gestión del caso. No sé qué, si alguna vez lo escuchaste o te plantearon o sentiste esa cuestión. No, no me llegaron noticias de esta forma de pensar. La verdad que no la entiendo, porque la estrategia no es un objetivo. La estrategia es algo pensado para llegar a un objetivo. ¿Y qué es el objetivo? Así que la teoría del caso es un objetivo y hay distintas estrategias para llegar a la teoría, establecer la teoría del caso. La estrategia sola, ¿qué sería la estrategia sola? Bloquear la contraparte. Está bien, eso sería un objetivo, pero ¿cómo lo bloqueas? En el sistema inquisitivo lo bloqueabas o intentabas bloquearlo siempre de una forma negativa. Nulidades. Este papel no está firmado. Sí. No tenías el testigo necesario en el lugar para validar la cadena de custodia. Ok. Esos son temas técnicos. Y estratégicamente, antes de un juicio, si podés usar estratégicamente algunas normas para incluir prueba que querés incluir o excluir prueba que querés excluir, perfecto. Pero la decisión si vas a incluir una prueba o intentar excluirla tiene que servir a algún objetivo. ¿Qué es ese objetivo? Para mí el objetivo es teoría del caso. Es la historia de inocencia o la historia de no culpabilidad de mi cliente. Estratégicamente, muy pocas veces me voy a parar ante un jurado y decir, mi cliente es inocente. ¿Por qué? Porque estratégicamente eso es asumir un cierto peso, aunque voy a argumentar que la fiscalía tiene que comprobar más allá de una duda razonable. Una vez que yo digo que mi cliente es inocente, psicológicamente estoy asumiendo un tipo de responsabilidad que de otra forma no tengo sobre mis hombros. Muchas veces, sin decir eso, voy a sugerir o tratar de establecer la verdad de lo que pasó sin asumir la responsabilidad de comprobarlo más allá de una duda razonable. Así que, si yo quiero conquistar este espacio en la cabeza de un juez o este espacio en las cabezas de los jurados y la fiscalía ofrece una imagen, una película, si la fiscalía es Scorsese, ¿sí? O Pino Solanas, no sé quién es tu cineasta favorito, si la fiscalía es Scorsese y te pone una película en la cabeza, y yo como defensor no te pongo una película en la cabeza, ¿quién gana? Y Scorsese seguro.
Scorsese gana, porque esto es un tema psicológico, porque lo que pasa es que la persona, la parte, el abogado, que genera un relato en los